tardes, amada iglesia. Un gusto estar aquí en la casa de nuestro buen Dios, con el privilegio que me da el día de hoy de compartir la palabra con cada uno de nosotros. Les voy a pedir, para iniciar, que podamos estar en pie y podamos abrir nuestras Biblias en la lectura que tuvimos hace un momento en el Evangelio según San Juan, en su capítulo 5. Juan capítulo 5, pero solamente vamos a leer el versículo 39. Juan 5, versículo 39. Vamos a darle lectura todos juntos y al finalizar les pido que me acompañen en oración para pedir la guía de nuestro buen Dios. Amén. Le damos lectura. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Amoroso Padre que habitas en las alturas celestiales, gracias, Señor, te damos en esta hora, porque nos concedes el privilegio de estar en tu casa de oración, Señor. Y en este momento que nos permite, Señor, escuchar tu palabra, permite que tu Santo Espíritu nos guíe y me utilice en este momento para que tu santa palabra sea expresada. Permite, Padre, que podamos recibir tu palabra y en la que podamos poner en práctica. Todo esto, Padre, en tus manos lo dejamos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, amada iglesia. En este mes de agosto estamos recordando al mes de la Biblia, ¿sí? Y hay muchas formas de referirse a la palabra de Dios, Biblia, las Escrituras, y de manera particular en esta reflexión me gustaría que podamos darnos cuenta de cómo la palabra de Dios está estrechamente vinculada a la vida eterna. Y es por eso, como hace un momento mencionó nuestro hermano, que a esta reflexión se le ha puesto por tema palabra de vida. En este pasaje que acabamos de leer, quizá muchas veces lo hemos leído, escudriñad las Escrituras, e incluso muchas veces lo hemos utilizado precisamente como esa exhortación para que escudriñemos las Escrituras, y es cierto, es algo que debemos de hacer, ¿sí? Pero leyendo a profundidad y aplicando precisamente eso, escudriñando las Escrituras, escudriñando y escarbando en este pasaje bíblico, nos damos cuenta de que este pasaje es una llamada de atención de nuestro Señor a todos los judíos que en ese momento lo estaban escuchando. Y es una llamada de atención fuerte que hace. Si le ponemos la atención al pasaje donde dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, ¿sí? Y esa es una verdad, es cierto. Pero nuestro Señor en ese momento lo estaba diciendo de una manera muy especial, ¿sí? Me voy a permitir darle lectura a este mismo pasaje en la versión Nueva Traducción Viviente, y vean la intención, cómo aquí se le da a este pequeño fragmento de la palabra de nuestro Dios. Dice de la siguiente manera: ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que en ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Es un reclamo que nuestro Señor Jesucristo le hace al pueblo judío que en ese momento le está escuchando, ¿sí? Ustedes están enfocando, leyendo las Escrituras, pensando que ahí van a encontrar la vida eterna. Y es cierto, las Escrituras nos dan vida eterna, ya lo sabemos. Pero el reclamo que hace nuestro Señor Jesucristo ahí, pero las Escrituras me están señalando a mí. El pueblo judío en ese momento
estaba tan enfocado en sus rituales, en su forma de llevar esa religiosidad, que estaban tan ciegos que no podían ver que las palabras, que el verbo hecho carne, la palabra hecha carne de Dios, estaba frente a ellos. Eran ciegos, no lo podían ver. Y nuestro Señor Jesucristo les hace ese reclamo: las Escrituras me señalan a mí. La Reina Valera dice ahí: y ellas son las que dan testimonio de mí. Era ese reclamo que en ese momento nuestro Señor le hacía al pueblo, que en ese preciso instante estaba escuchándole. Y es que tantas veces Dios habló a su pueblo de muchas maneras, como dice Hebreos, el escritor a los Hebreos, desde el primer versículo de Hebreos 1:1, que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Cuántas veces Dios no le enseñó, no le mostró, como dice aquí el pasaje, de muchas formas y de muchas maneras? Hasta el cansancio Dios les explicaba a su pueblo, ¿sí?, todas esas figuras de lo que iba a venir, pero fueron tan ciegos que no pudieron ver cuando todo eso se cumplió. Lo tenían frente a ellos y no lo pudieron ver. Versículo 2 de Hebreos dice: en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo. Y ese reclamo que nuestro Señor Jesús hace: pero las Escrituras están hablando de mí y ustedes no lo pueden ver. Y de esa manera, ¿qué dice ahí en ese pasaje donde estamos en Juan capítulo 5? Pero el verso 40: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Recordemos que el tema de esta reflexión es eso: palabra de vida. ¿Cómo se vincula la palabra de Dios con la vida eterna? Aquí la palabra vida: no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿De qué vida está hablando nuestro Señor Jesucristo en ese momento? ¿De qué vida nos estará hablando? Más adelantito, nuevamente nuestro Señor Jesús hace énfasis en un pasaje también muy conocido en Juan capítulo 10, verso 10. Juan 10:10 dice, voy a estar mencionando muchos versículos, no tienen que buscarlos, solamente cuando yo se los indique, ahí sí, los busquen. No es necesario, le doy lectura. En la segunda parte del versículo, Juan 10:10 dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es un pasaje muy conocido y muy torcido hoy en día, ¿sí? Este pasaje, precisamente porque no se escudriña bien la Escritura, muchas personas lo han utilizado, pero aquí dice en la palabra que debemos de tener abundancia. ¿Pero de qué abundancia está hablando este pasaje? Abundancia de vida. He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué van a tener en abundancia? Esa vida. ¿Pero a qué vida se refiere? No se está refiriendo a una vida terrenal, a una vida de comodidades. Mucha gente así lo interpreta, y hay iglesias completas, desvirtuadas, con esta herejía de que esos bienes materiales son un derecho para ellos, porque la palabra, según ellos, eso dice aquí. Pero no. ¿Qué es lo que realmente se refiere aquí esta palabra vida? Cada vez que nosotros en nuestra Biblia encontramos la palabra vida, se puede estar refiriendo a muchas vidas diferentes, ¿sí? Y eso es algo, digamos, normal, ya que recordemos que la Biblia originalmente no fue escrita en español. ¿Cómo fue escrita en sus idiomas originales? Fue escrita en hebreo, en griego y algunas partes en arameo, ¿sí? Pero cuando se traduce al español, muchas de esas palabras en griego, en hebreo, ¿sí?, pues son muy similares y los traductores pues las traducen de esa manera. Y cuando vemos en nuestra palabra, en este caso en nuestra Reina Valera, vemos la palabra vida,
tendremos que escudriñar precisamente a qué vida se refiere. Hay muchas formas de vida cuando nosotros leemos la palabra de Dios. En lo particular, voy a mencionar cuatro diferentes significados cuando nosotros encontramos la palabra vida en nuestra palabra, en nuestra Biblia. La primera de ellas es la palabra en griego bios, la palabra bios, de donde viene la palabra biología. Esta palabra, esta palabra vida, se refiere a la vida física, a la vida natural, a la vida biológica, a la vida terrenal. A eso se refiere esa palabra bios. Un ejemplo de ellos lo podemos encontrar en Lucas capítulo 8, verso 14, que dice de la siguiente manera. Está en ese momento nuestro Señor Jesús dando la parábola del sembrador y dice: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Aquí se usa la palabra vida, ¿sí? Pero ahí se está refiriendo a esa palabra bios, a esa vida, y en este caso, siguiendo el contexto, se está refiriendo a la vida terrenal. Cuando dice, estas semillas, cuando los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, haciendo referencia a los placeres de la vida terrenal, ¿sí? No está hablando de una vida espiritual, una vida eterna, no, está hablando de vida terrenal, ¿sí? Pero si nosotros nada más leemos vida ahí, no conocemos ese significado. ¿A qué se está refiriendo? Ahí se está utilizando realmente en el original la palabra bios, y esa viene siendo el primer significado vida, y se usa en muchas partes en nuestra Biblia. Cuando Dios creó el mundo, creó vida, ¿sí? Ahí se utiliza bios. Otro tipo de vida, de palabra vida, otro significado, es que en el griego la palabra que se utiliza anastrofe, o anástrofe, lo podremos leer de esa manera. ¿Qué significa esa palabra anastrofe? Significa una vida, pero una vida del ser humano en relación a su entorno, una vida que se relaciona con otras personas, una vida, cómo se comporta en su entorno, su vida moral. Esa es la vida anastrofe. Y un ejemplo de esta la podemos encontrar en Primera de Pedro. Le doy lectura en Primera de Pedro 1:15, que dice de la siguiente manera: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ahí está diciendo el apóstol Pedro, sean santos en toda vuestra manera de vivir, pero ahí esa palabra vivir, esa palabra vida, no se refiere a esa vida biológica, esa vida terrenal, a esa vida eterna, no, se refiere a cómo tú te comportas con los demás, esa vida moral que tú llevas, cómo es tu forma de vida. A eso se refiere esa palabra vida. Una tercera forma de vida que la Biblia utiliza en el original griego es la palabra sujé, con una P inicial que es muda, ¿sí? De ahí viene la palabra psicología, que tiene su P inicial muda. Esa palabra sujé en el griego significa una vida, pero la voluntad, las emociones, los sentimientos, y es una vida más interna, cuando la vida anastrofe es más como externa del ser humano, y esa vida sujé es más interna, los sentimientos, la voluntad de cada quien, ¿sí? Un ejemplo de ello lo tenemos precisamente en el Evangelio de Mateo. Mateo 16:25, le doy lectura. Aquí donde dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Ahí 2 veces se utilizó la palabra vida en ese versículo.
pero no se está refiriendo a que va a perder su vida eterna. No, no está hablando de la vida eterna, no está hablando de la vida física, está hablando de esa vida interna del ser humano, esa voluntad, sus emociones, sus sentimientos, los que se aferran a su forma de ser. ¿Sí? Pero hay un cuarto significado de la palabra vida, que es el más especial, que es el que realmente a nosotros nos debe de importar. Ese cuarto vocablo, un vocablo griego, es el vocablo zoe, con Z, zoe. Esta palabra significa en el idioma original griego la vida de Dios, una vida que no existe fuera de Dios. Es una vida eterna, que normalmente cuando vemos la palabra zoe en nuestras Biblias, muchas veces va acompañada de eterna, dice vida eterna, pero algunas veces no. Y si no conocemos que hay otros significados, es donde debemos de tener cuidado, ¿sí? Esta palabra zoe, por ejemplo, este pasaje que acabo de leer, donde se utiliza el vocablo suje, tiene un paralelo en Juan 12:25. Vamos a buscar ese pasaje para que veamos esa comparación. Juan 12, versículo 25. Este pasaje, léanlo primero con sus vistas. ¿Cuántas veces se encuentra la palabra vida ahí? 3, ¿verdad? Pero no significan la misma palabra vida, ¿sí? Ahí en ese solo versículo tenemos mezclados 2 significados de la palabra vida. Dice de la siguiente manera: el que ama su vida, ahí está hablando de la vida suje, de esa vida interna, de los sentimientos, de lo que uno piensa, ¿sí? El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida, ahí está hablando de esa vida suje, vuelve a usar el vocablo suje, en este mundo, para vida eterna, la guardará. Ahí en esta tercera palabra vida se está utilizando el vocablo zoe, para vida eterna, para esa vida que solamente la podemos encontrar junto a Dios. ¿Sí ven la diferencia? A veces nosotros leemos estos pasajes y parece un trabalenguas, porque me está diciendo, voy a perder la vida, pero me dice también que voy a ganar la vida. ¿Cómo es eso? Es que realmente en el original son palabras diferentes, son significados totalmente diferentes, que por la traducción al español, pues se usa la misma palabra vida, pero realmente son significados muy diferentes, ¿sí? Y nuestro Señor Jesucristo utilizó este vocablo zoe, este vocablo de vida eterna, muchas veces también, para que nada más nos demos una idea. Ahí tan solo en el Evangelio de Juan, ahí cerquita de donde tuvimos nuestro pasaje clave, en el capítulo 6, no lo tienen que buscar, les voy a dar lectura. Hay varios versículos que utiliza el vocablo zoe. Por ejemplo, en Juan 6:27 dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Esa es una. Luego más adelante, versículo 35 dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, vida zoe. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Más adelante, versículo 40, Jesús vuelve a decir: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Nuevamente se utiliza ese vocablo zoe. Más adelantito, versículo 47, nuevamente Jesús dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Nuevamente usa ese vocablo zoe.
más adelantito en el versículo 63. Ahí sí les pido, busquen ese 63, Juan 12, 63. Juan 6, perdón, sí, Juan 6, Juan capítulo 6, en su versículo 63. Que dice, el Espíritu es el que da vida. Vean cómo ahí no utiliza la palabra eterna. ¿Sí lo ven? Pero ahí se está utilizando el vocablo zoé. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Nuevamente el vocablo zoé. ¿Sí? Este versículo tiene tantas verdades espirituales que tan solo con este nos podríamos llevar toda la tarde. Aquí nos dice en primer lugar, el Espíritu es el que da vida, esa vida zoé, esa vida que solamente la podemos encontrar en Dios. ¿Sí? Y precisamente lo remata diciendo, la carne para nada aprovecha. Ahí no se refiere a un pedazo de carne que uno come. ¿A qué se refiere la carne para nada aprovecha? Ahí está diciendo nuestro Señor Jesús una verdad muy importante. La carne para nada aprovecha, o sea, todo lo que el ser humano pueda hacer en esta vida, no puede hacer nada para llegar a esa vida zoé. ¿Qué es lo que dice nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién es el único que nos lleva a esa vida zoé? El Espíritu. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Nada de lo que tú hagas te puede dar esa vida con Dios. Nada de tus esfuerzos, nada de lo que te hayan dicho en alguna religión que puedas tú hacer, que tienes que hacer méritos. No, nada de lo que uno pueda hacer nos va a dar esa vida especial, esa vida de Dios, solamente a través del Espíritu, ¿sí? Pero nos da el medio para poderlo alcanzar. ¿Qué sigue diciendo el versículo? Las palabras que yo os he hablado, vean cómo se refiere a sus palabras. Recordemos el tema, la palabra de vida, cómo se relaciona la palabra de Dios, nuestra Biblia, con la vida eterna. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios nos muestra cómo podemos disfrutar de esa vida zoé, de esa vida que solamente podemos encontrar con Dios. No es una vida, esa vida zoé no es una vida con la cual nosotros hayamos nacido. Sí nacimos con las otras vidas, la vida bios, la vida sujé, la vida nastrofé, son parte de nuestra existencia, pero nacimos sin esa vida zoé. Solamente podemos alcanzarla a través del Espíritu, a través de la lectura de su palabra. Para eso es el Evangelio, ¿sí? Son las buenas nuevas de salvación que nos llevan por fe a creer en nuestro Señor Jesucristo. Él, el Verbo encarnado, la palabra de Dios hecha hombre. Ese es el objetivo que nos está diciendo en este versículo. Un poquito más atrás nos lo vuelve a mencionar nuestro Señor Jesús. Ahí mismo en Juan 5:24, le doy lectura, no lo tienen que buscar. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 2 veces utiliza el vocablo zoé en ese versículo. El que cree en mi palabra tiene esta vida zoé, ¿sí? Y este vocablo, como les digo, se menciona por nuestro Señor Jesucristo tantas veces, ¿sí?
incluso en versículos que nos sabemos de memoria. ¿Sí? Por ejemplo, en el mismo Evangelio de Juan, en 14:6, donde lo conocemos tan bien, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, vida zoé. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sí? Y el versículo más conocido de la Biblia, que hasta los que no son cristianos lo conocen, ¿cuál es? Juan 3:16. ¿Qué dice? Que ha dado a su Hijo para que todo aquel más tenga vida zoé, vida eterna. Hasta en ese versículo nuestro Señor Jesucristo habla de esta vida especial que solamente puede ser alcanzada a través de la palabra, a través de ese nuevo nacimiento por el Espíritu. ¿Sí? Pero esta vida es muy especial. Y Dios se ha encargado de enseñar a su pueblo la importancia de esta vida. Y en todas las Escrituras podemos encontrar cómo para Dios era tan importante que su pueblo conociera la importancia de esta vida zoé, de esta vida que solamente con Dios la podemos encontrar. En el mismo Evangelio de Juan 19:34 dice de la siguiente manera. Bueno, le voy a dar lectura desde el 31. Y este es un pasaje que solamente Juan recopila. Los otros evangelios no lo mencionan. Vamos a escucharlo. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, trajeron a Pilato para que se les quebrasen las piernas y fueran quitados de allí. Obviamente estamos hablando de este pasaje del momento de la crucifixión, cuando ya nuestro Señor Jesucristo había dicho su última palabra, tetelestai, consumado es, ¿sí? De gran significado para cada uno de nosotros. Y es importante hacer notar allí de cómo los judíos estaban tan impacientes de ya quitar esos cuerpos de ahí colgados e ensangrentados, que ya los quitasen para que ya se pudiesen dedicar a todas sus actos religiosos, todas sus rutinas que hacían en la Pascua, eso que Dios les dijo que hicieran, pero que ellos nunca comprendieron que era solamente una sombra de lo que era de venir. Y esa sombra ahí estaba colgada en un madero y ellos no pudieron verla. Vean cómo ahí estaban tan apresurados de tener tener sus rituales, cuando el cumplimiento de esos rituales ahí estaba colgado. Sigo leyendo. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Es muy común para nosotros como cristianos ver la cruz del Calvario, ver el sacrificio de Cristo como el derramamiento de su sangre. Sabemos que la sangre, ¿cuál es su significado en este caso? Que siempre ha sido su significado en toda la Biblia: el perdón de los pecados. El derramamiento de su sangre nos limpia de nuestro pecado. Y muchas veces así lo vemos. Cristo murió por mis pecados, por mi pasado. Listo, hasta aquí llegó. Acepté a Cristo, ya fui limpiado de mis pecados por su sangre. Pero nos olvidamos de lo demás, de la otra parte.
¿Cuál es la otra parte? Y ahí mismo Juan nos lo relata, no nos lo relata otro evangelio, solamente Juan lo escribió aquí en este versículo. Salió sangre y agua. ¿Qué simbolismo tiene el agua en la palabra de Dios? Toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, el agua tiene un significado muy especial, que es precisamente la vida eterna, esa vida zoé que Dios tiene para todo aquel que cree en su Hijo. ¿Sí? Si nosotros nos vamos, como digo, desde Génesis capítulo 2, donde menciona: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida. Está hablando del árbol de la vida eterna. En medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto. Y de allí se repartía en 4 brazos. Y menciona el nombre de los ríos: Pisón, Gijón, Hidekel y el Éufrates. No dijo que estaba el huerto del Edén en medio de un lago, en medio de un estancamiento de agua. No. ¿Qué es un río a comparación de un lago? El río es un flujo de agua que está en constante movimiento, ¿sí? Y es ahí donde precisamente nuestro Señor Dios empieza a dar esa enseñanza a su pueblo de cómo a partir de ese árbol de la vida fluía ese río que bañaba todo el huerto y todo lo que estaba a su alrededor. Y desde Génesis hasta Apocalipsis, si nos vamos hasta el último capítulo de Apocalipsis, capítulo 22, que nos empieza a decir: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono del Dios y del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesús. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida. Ahí se menciona el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Siempre el significado o el simbolismo del agua es sumamente importante en todas partes de la Biblia, ¿sí? Dios quiere que no veamos el sacrificio de Cristo solamente ese derramamiento de sangre que nos ha limpiado nuestro pecado. Muchas veces decimos: la sangre de Cristo tiene poder, y eso muchas veces se utiliza de manera incorrecta, como un amuleto, como un mantra para poder tener las energías o poder solucionar algún problema. No, el poder de la sangre de Cristo, ¿cuál es? La limpieza de nuestros pecados, ¿sí? Es una herejía tratar de utilizar la sangre de Cristo para poder hacer alguna otra cosa, ¿sí? Pero el agua, esa agua derramada por Cristo, simboliza esa vida eterna. Pero nosotros a veces pensamos en esta vida eterna como una vida que vamos a tener después de morir. Hemos sido limpiados por nuestros pecados, tiempo pasado. Todo nuestro pasado ha sido limpiado. Y vamos a tener esa vida eterna. Pensamos: en el futuro, cuando yo me muera, ya voy a estar con Dios. Pero no nos damos cuenta que esa vida zoé que Dios quiere para cada uno de nosotros, a partir del momento que creemos en su Hijo, es una vida desde hoy, una vida presente, no hasta que yo me muera, no hasta que yo esté en su presencia. Es una vida que Dios quiere que nosotros empecemos a experimentar desde ya, en nuestro presente. Y muchas veces no lo podemos comprender o no la disfrutamos, no disfrutamos de esa vida zoé, porque no escudriñamos su palabra, no pasamos tiempo en la lectura de la misma, no nos
hundimos en ella, no la escudriñamos, no pasamos tiempo con Él en oración, y todo eso nos ayuda a poder tener ese gozo que solamente vamos a encontrar en su presencia, pero no hasta que estemos ya muertos, no hasta que seamos espíritus, no, es algo que nosotros debemos de disfrutar desde ya, en nuestro presente. Como hijos de Dios podemos disfrutar de esa vida Zoé, pero eso depende de cada uno de nosotros, de cómo nosotros debemos de escudriñar su palabra, porque recordemos que la palabra es la que precisamente nos enseña de esa vida Zoé. Como decía el versículo, nuestro versículo clave, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y aunque es un reclamo en ese momento de Jesús a los judíos, era una verdad espiritual que estaba diciendo ahí. Y ellas son las que dan testimonio de mí. En el Evangelio de Mateo, Mateo 24, 35, nos dice de la siguiente manera: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios nos ha dado su palabra desde el principio. Dios les dio a su pueblo todas las instrucciones para que ellos pudiesen comprender cómo poder gozar de esa vida Zoé, de esa vida en su presencia. Desgraciadamente, pues no pudieron verla. ¿Y qué fue? Ya sabemos cuál es la historia. Pero Dios, aquí podemos leerlo claramente: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mi palabra está desde el principio, está en este momento y será por siempre. Ahí la tienen, simplemente tenemos que abrazarla. Y no podemos decir, es que solamente aquí lo dijo Jesús, aquí en Mateo, en el Nuevo Testamento. No, desde siempre, desde las Escrituras, el pueblo judío ya lo tenía. Si nosotros nos vamos a Isaías, vamos a ese pasaje, en Isaías 40, versículo 8, un pasaje también muy conocido, espero yo que sea muy conocido, que dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Nuestro Señor en todo momento, desde todos los tiempos, le ha dicho a su pueblo: aquí está mi palabra, es eterna, úsala, gózate en ella para estar en mi presencia. ¿Sí? Particularmente era tan importante este mensaje de que la palabra permanece para siempre. ¿Sí? No sé si han notado en el versículo anterior. ¿Qué dice el versículo anterior en el 7? La hierba se seca y la flor se marchita. ¿Por qué será entonces que en el 8 no se lee de la misma manera? Cuando aquí se dice la hierba se seca y la flor se marchita, en el 8 dice sécase la hierba, no dice se seca la hierba. Y dice marchítase la flor, no dice se marchita la flor. ¿Por qué ese cambio? ¿Sí? Esta es una historia muy interesante. Cuando se hizo la primera traducción de nuestra Biblia que tenemos ahorita en nuestras manos en español, Casiodoro de Reina, la primera traducción que sacó, se le conoció como la Biblia del oso. No sé si ese detalle sí lo recuerdan o sí lo sabían. Esa Biblia del oso tenía en su portada precisamente a un oso parado en dos patas tratando de alcanzar un panal de miel. Y abajo de esa ilustración de la portada de la Biblia del oso, esa primera traducción al español que hizo Casiodoro de Reina, había un versículo que decía Isaías 48. ¿Sí?
lo tenían en la portada. Casiodoro de Reina lo puso en su portada, este versículo. Y cuando llegaron los traductores, o los revisores más bien, de la traducción de la Reina Valera, en nuestros días, la versión 1960 que tenemos ahorita en nuestras manos, ¿sí?, no quisieron cambiar, no quisieron, digamos, modernizar para que no diga marchítase, sécase. Como dice en el 7, se marchita, se seca. No, este versículo es especial, vamos a dejarlo como estaba originalmente. Y es por eso que leemos esas palabras: sécase la hierba, marchítase la flor. ¿Sí? No está modernizado en un español más reciente, porque quisieron dejarlo como estaba en el original, para que vean la importancia que el mismo ser humano le dio a este versículo. La palabra de Dios permanece para siempre. Ya tenemos la palabra, Dios ya hizo su parte. ¿Qué debemos de hacer nosotros, hermanos? Ya para finalizar, regresando a Hebreos capítulo 2, verso 1, que dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es necesario. No dice, puede ser que lo hagan, no lo hagan, es decisión de ustedes. No, dice, es necesario que con más diligencia escudriñemos la palabra de Dios. ¿Sí? Es un mandato que Dios nos da, no es algo opcional que tenemos como hijos de Dios, porque tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Para no deslizarnos. Eso es precisamente lo que le pasó al pueblo judío. Ese fue el reclamo que nuestro Señor Jesucristo les dijo. ¿Sí? Tienen las Escrituras, saben que ahí está la vida eterna, pero la tienen frente a ustedes y no lo pueden ver. Y es nuestro deber como hijos de Dios, como cristianos, escudriñar las Escrituras para poder gozar de esta vida zoé que tenemos a través de su palabra. Seamos entonces como los hermanos de Berea, que se menciona ya en el libro de los Hechos, donde dice: recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y esa es la exhortación para que podamos día con día, no cuando nos acordemos, sino que seamos como los de Berea, que seamos solícitos y que todos los días podamos tomar la palabra de Dios para que podamos gozar de esa vida zoé que Dios ya nos ha regalado a través de su Hijo Jesucristo. Que Dios bendiga su palabra. Amén.